El cuervo es el mensajero del umbral. Es el que atraviesa el velo que separa lo visible de lo invisible. Cuando aparece en sueños, no es casualidad. Es un heraldo. A veces nos susurra al oído, otras veces nos arrastra al abismo. El cuervo en los sueños no habla, insinúa. No muestra, señala. Y lo que señala suele estar oculto, dentro de nosotros. Los celtas veían al cuervo como un ave oracular y psicopompa, asociado a la diosa Morrigan, diosa de la guerra, la muerte y el destino. Morrigan solía aparecer en forma de cuervo o acompañada de ellos, en los campos de batalla, pero también se le invocaba en visiones y sueños, como símbolo de cambio y premonición. En los sueños, el cuervo celta no era señal de muerte literal, sino de cambio de estado, una muerte iniciática, un renacimiento espiritual. Para muchas tribus, como los Haida, Tlingit o Cree, el cuervo es un tramposo sagrado y un agente transformador. Aparece en los relatos chamánicos como portador de luz y sabiduría, y muchas veces es quien creó el mundo o robó el sol para entregarlo a la humanidad. Soñar con cuervos para estas culturas puede implicar que se ha abierto una puerta a una dimensión invisible o que un espíritu guía intenta comunicarse. También puede significar que el soñador está entrando en una etapa de aprendizaje profundo o iniciación chamánica. En algunos textos místicos judíos, el cuervo aparece como símbolo de la sombra que precede a la revelación, a menudo vinculado al profeta Elías o a momentos de soledad profética. En sueños, el cuervo podía simbolizar la llegada de un mensaje oscuro, pero revelador, o la presencia de un ángel disfrazado de animal impuro, típico de la literatura mística. En muchas tradiciones, el cuervo es el guardián del sueño profundo, es el lugar donde el alma abandona el cuerpo y se interna en los mundos sutiles. Los sueños con cuervos suelen llegar en momentos de transformación personal, anuncian la muerte simbólica, el cambio inminente, y es que lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Cuando en sueños aparece el cuervo, no suele anunciar una muerte física, sino el fin de un estado anterior del alma. Es la muerte del yo viejo, del yo falso, del yo dormido. Muchas culturas lo han entendido así. Todo crecimiento interior requiere una pérdida, una renuncia, una despedida. En los sueños, ver un cuervo puede indicar que algo dentro de ti está muriendo, una relación que ya no nutre, un sistema de creencias que se ha vuelto cárcel, una máscara que ya no puedes sostener. Y el cuervo lo ve, lo sabe, pero no lo impide, porque él es el testigo silencioso del tránsito, el ave que acompaña el viaje del alma entre un estado y otro. Por eso su presencia suele ser inquietante. Nos enfrenta con lo que evitamos ver, con lo que debe ser soltado. En alquimia, este proceso se llama nigredo. La materia prima debe corromperse, pudrirse, volverse negra, para luego poder regenerarse en algo puro. El cuervo representa esta oscuridad fértil, este luto que abre la puerta al renacer. El cuervo no destruye, transmuta. En el universo onírico, el cuervo es psicopompo, guía de almas, transportador de mensajes desde lo invisible. Puede ser un maestro disfrazado, un ancestro que te observa desde sus ojos negros, un recuerdo enterrado que exige ser desenterrado. ¿Lo has visto volar sobre ti? Estás protegido. ¿Lo has visto posado en una rama, en silencio? Te está examinando. ¿Lo has escuchado graznar? Es un aviso. En los sueños, el cuervo habla el lenguaje de lo inconsciente. Es sombra, pero también faro. Es prueba, pero también llave.
A menudo aparece cuando estás a punto de cruzar una frontera interna, como una puerta que lleva a un tú que aún no conoces. Lo que muere en estos sueños no es lo esencial, sino lo accesorio. El orgullo, la rigidez, la imagen idealizada, el miedo que nos ata. Soñar con cuervos, entonces, es una invitación a volver al centro, a dejar atrás lo muerto para que pueda brotar lo verdadero. Y como todo proceso iniciático, este tránsito puede doler. En la estructura de los mitos, como lo estudió Joseph Campbell, todo héroe debe descender al inframundo, a su noche oscura del alma. Allí encuentra una guía, muchas veces en forma de animal, un lobo, una serpiente o un cuervo. El cuervo está en la puerta y te mira, porque sabe si estás listo para soltar tu antigua piel y comenzar la transformación. No has de temerlo si lo ves en sueños. Escúchalo, porque si el cuervo ha venido a tus sueños, es porque tienes algo que recordar o algo que dejar atrás. Los sueños son laboratorios del alma. Cuando en un sueño aparece un cuervo, puede ser que tu inconsciente esté diciéndote que has iniciado un proceso alquímico interno, incluso aunque tu conciencia no lo sepa. Ese sueño con el cuervo no te avisa de la muerte física, sino de una oportunidad. Deja morir lo que ya cumplió su ciclo, hacer espacio para lo nuevo y aceptar que, a veces, la oscuridad no es castigo, sino matriz.